duelo y ruptura. Si es que sientes en tu vida que te cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, dejar ir personas, separarte, si te duele mucho perder, si te cuesta mucho trabajo superar las pérdidas, si has tenido alguna ruptura hace poco o alguna ruptura hace mucho tiempo que no hayas podido trascender, si es que alguien de tu familia, algún ser querido, ya no está contigo y estás atravesando un duelo por la pérdida, por fallecimiento. Los duelos, la realidad es que podemos experimentar un duelo cuando cambiamos de trabajo, podemos experimentar un duelo cuando dejamos nuestra ciudad, cuando se termina un ciclo, cualquiera que este sea, no necesariamente tiene que ser perder a alguien. Es cualquier proceso de transición donde algo deja de ser como era. Entonces se dice que se vive un periodo de duelo. Entonces, si sientes que te cuesta trabajo trascender o superar estas situaciones, si te sientes demasiado ansiosa porque la persona, el objeto, el lugar o la situación ya no está, si has estado experimentando estados de depresión, tristeza profunda, decaimiento, si ya no quieres hacer las cosas, si sientes que tu vida ya no es la misma o que no tiene sentido, esta charla también es para ti. Si sientes que tu vida se acaba, que jamás vas a volver a encontrar a alguien como esa persona, que no volverás a ser feliz si esa persona ya no está, cualquiera que haya sido la razón por la que ya no está contigo o ya no estás con ella, también esta plática es para ti. Si te encuentras en resistencia, en sufrimiento, en dolor, si juzgas, si crees que la vida no es justa, si sientes que no te lo mereces, que las cosas no deberían de ser como están siendo en este momento, también esta plática es para ti. Y por último, si en tu mente existe la fantasía de estarte contando historias románticas, idealizadas, te estás autoengañando, estás construyendo castillos en el aire, estás, digamos, en negación porque sientes que las cosas no pueden ser así, que de alguna manera mágicamente van a cambiar o tú te vas a despertar el día de mañana y las cosas van a ser como antes, este live también es para ti. Y bueno, te voy a platicar cuáles son algunas de las razones de por qué te está costando trabajo avanzar, cuáles son los principales errores que estás cometiendo y te voy a hablar de cuáles son las posibles causas y qué es lo que hay que hacer. Generalmente cuando hay un tema de duelo, de ruptura, de pérdida, no es suficiente con que nosotros nos resignemos, sino que debe de haber una profunda aceptación y debe de haber un profundo entendimiento para que entonces esta experiencia se pueda trascender y podamos sacar el mayor aprendizaje, el mayor beneficio de esto que estamos viviendo, porque si no tendríamos nada que aprender, entonces la vida no nos pondría este tipo de experiencias, ¿estás de acuerdo? Generalmente vivimos las experiencias que justo tenemos que venir a trascender y a transitar para nuestra evolución, para la evolución de nuestro ser y para encontrar, digamos, esa sabiduría o esas perlas perdidas que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, um, en el live de hoy te voy a platicar cómo es que puedes trascender estas heridas emocionales. Uno de los principales errores es estar en negación, es no aceptar que las cosas son así, es estar en resistencia, renegando, quejándome, haciendo mucho drama, negando la experiencia, queriendo que sea distinto, es la no aceptación lo que nos tiene muchas veces en sufrimiento, sufrimiento extremo. También nos genera mucho sufrimiento el pensar que
nos deben algo, es decir, que la vida me debe algo, que está en deuda conmigo, que yo no me lo merecía, como muy en el tema de la victimización y del drama, donde no hay una profunda transformación, donde no estoy viendo cuál es el beneficio o el regalo de esta experiencia. Generalmente cuando perdemos algo o a alguien o un empleo o una persona, pues realmente es porque no me corresponde, realmente es porque la vida me está demostrando a través de esa pérdida que ese no es el camino, que esa no es la persona, que ese no es el empleo, que la persona que está cerca de mí quizá ya cumplió su ciclo y su función en mi existencia y por eso se va, por eso muere. No es que me abandone. Generalmente se experimenta este tema de duelo, ruptura y separación como el otro me abandona. Tenemos que comenzar a quitar este diálogo de esta forma de expresarnos de nosotros, porque eso, tú sabes que la palabra genera realidades y da órdenes a nuestro cerebro. Entonces, no es que la persona me abandonó, la realidad es que la persona eligió no estar, por lo que sea, ¿no? Eh, o la persona cumplió su ciclo y su misión conmigo y terminó. Entonces, mucho de esto tiene que ver con nuestro egoísmo, con no querer aceptar las cosas, con querernos aferrar y entercar en que la persona tendría que estar aquí y que las cosas tendrían que ser como antes y que eso no debería de suceder. Entonces, eso genera muchísimo, muchísimo sufrimiento porque no hay una aceptación, porque hay una resistencia y el sentir que la vida me debe, el sentir que está en deuda, que tendría que retribuirme de alguna manera. No sé, a veces el duelo se experimenta como no sano y no libero y no transformo y no trasciendo hasta que venga y me pida perdón, hasta que acepte que cometió un error al irse, hasta que, no sé, tantas cosas que a veces nos generamos en nuestra cabeza respecto a este tema. Y no necesariamente tiene que ser así, tenemos que entender que hay otras formas, tenemos que tener apertura, tenemos que tener flexibilidad mental para entender que esa manera en como yo lo he estado percibiendo, interpretando, creyendo, no necesariamente es la única manera. Entonces, um, ¿qué es lo que pasa cuando yo no logro trascender, no logro integrar el aprendizaje? Pues vivo repetidamente el mismo tipo de historias. Por ahí hay una frase, un dicho o un chiste que corre mucho en Facebook que dice que si no superas a tu ex se te va a aparecer en otras personas. Entonces es como a manera de chiste, pero la realidad es que no es así. Si nosotros no logramos trascender y transformar esas heridas, esas dependencias, esos apegos, o esas cuestiones emocionales no resueltas en nosotros, efectivamente la pareja se va a repetir, las experiencias se van a repetir, los tipos de jefes, trabajos, amistades, etcétera, etcétera, se van a estar repitiendo en diferentes escenarios, con diferentes personas, pero la realidad es que es parte del aprendizaje y parte de poder mmm, trascender la experiencia. Entonces, por eso el amañarnos y aferrarnos a repetir o a quedarnos con la misma persona, el no querer soltar, el querer que regrese, el perdonar muchas veces. Hay separaciones en donde la pareja, bueno, tal vez maltrate, abuse o no sea una relación muy sana y la persona justo por no poder trascender y superar este proceso de duelo vuelve a caer, vuelve a aceptar, vuelve a acceder a estar nuevamente con la misma persona y hay que entender que la gente no cambia por decirlo, la gente cambia por acciones, realmente por demostrar que sí hay un verdadero cambio interno. Entonces, replicamos relaciones, repetimos patrones, vivimos
el mismo tipo de situaciones y conflictos con la misma carga tóxica emocional porque no nos sentimos con la capacidad o la fuerza de poder enfrentar y superar un proceso de duelo. Entonces, es importante que sepas que si estás ahora pasando por esta situación, entiendo que no es fácil, entiendo que no se siente lindo, entiendo que hay muchas cosas que se tienen que integrar, pero si no estás dispuesta a pasar esa incomodidad, a hacer el trabajo emocional que se requiere, a tener la fuerza suficiente y el poder para elegir transformar tu realidad, vas a estar sufriendo por lo mismo, por la misma historia, por el mismo tipo de personas, quedándote probablemente en resentimiento o en dolor si esa persona muere o se va resentido, y vas a estar repitiendo el mismo tipo de modelos y las mismas emociones durante el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué suceden eh, los duelos? ¿Por qué se me hace difícil trascenderlos o superarlos? Generalmente es porque se viven con mucha intensidad emocional, con mucho drama, con mucho eh, intensidad por toda esa química tóxica que nosotros segregamos. Acuérdate que el cerebro, cuando tenemos ciertas experiencias, segrega ciertos tipos de sustancias, neurotransmisores, para crear conexiones a nivel neurológico. Y esas sustancias que generamos no siempre son sustancias positivas, digamos. Muchas veces si hay demasiado drama, demasiada intensidad emocional, se segrega mucho cortisol, mucha adrenalina y muchos químicos que nos generan dependencias, que nos hacen no estar en salud emocional, mental, nos hacen tener ideas distorsionadas, nos hacen tener sensaciones muy intensas. Cuando, ponte a ver, cuando tú estás experimentando una pérdida, físicamente se siente dolor, o sea, sientes de verdad la opresión en el pecho y sientes que se te acaba el aire y sientes que te vas a morir, o sea, realmente sí hay una sensación a nivel físico, pero todo eso tiene que ver por estar viviendo un duelo con drama. En uno de los live anteriores te hablé acerca de cuáles son las características de estar atravesando un proceso de duelo, pérdida con drama, y las características de cómo atravesar un duelo, un proceso de pérdida desde el poder. ¿Cuáles son las diferencias? Te las voy a repetir. Si es que no viste ese live, te voy a pedir que regreses en los videos y vayas a ver el que te haga falta. Un duelo con drama es un duelo que se intensifica a lo largo del tiempo, dura más de lo necesario. Si un duelo saludable, que tampoco es un parámetro que tenga que ser así, sí o sí, sino que cada persona tenemos nuestro proceso y nuestra experiencia, pero se dice que se experimenta máximo hasta los 6 meses, ¿no? Un duelo con drama, entonces es un duelo que sobrepasa ese tiempo. Hay gente que puede estar en duelo durante años o durante toda su vida. Eso es un duelo largo donde el tiempo está incrementado, maximizado. A diferencia de un duelo de poder, es donde se acorta el tiempo, y esto tiene mucho que ver con si vives y experimentas un proceso terapéutico, si te informas, si obtienes nueva información, si te transformas a través de una lectura, una terapia, un curso, un acompañamiento, lo que sea que hagas, acorta ese periodo y hace que no sean los síntomas tan intensos ni tan dolorosos. Otra característica de un proceso de duelo con drama o sufrimiento es la intensidad emocional, es esa cantidad de energía que yo pongo en seguir sosteniendo los mismos estados emocionales de dolor, de sufrimiento, de estar recordando todo el tiempo a la persona, estarle dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza y no soltar la experiencia, no liberar las emociones,
Un duelo de poder se vive desde ahí, un proceso de separación sano es donde tienes los recursos, las herramientas para poder liberar de una manera asertiva las emociones y no dejar que entonces estén contenidas en ti, prolongando este proceso. Entonces, una de las recomendaciones es que liberes emociones y esto, bueno, se hace a través de diferentes técnicas o herramientas que se comparten en el proceso de terapia. Igual si no estás ahora en un proceso de terapia o no tienes la oportunidad de pagar un proceso de terapia, ve a internet y busca cuáles son las herramientas o técnicas que te ayudan a liberar emociones y vas a encontrar ahí muchísimas. Otra característica del duelo de drama es tener mucha confusión, es decir, la mente se confunde con ideas, pensamientos, y muchas veces son irracionales, muchas veces son distorsionados, muchas veces no hay claridad y se está accionando desde esos estados emocionales. Justo al yo no liberar y transformar mis estados emocionales, estoy experimentando mucha confusión y eso no permite que yo pueda tomar buenas decisiones. Y entonces desde ahí pues puede ser que me vuelva a vincular con la misma persona, que vuelva a experimentar las mismas experiencias de acuerdo a cómo yo estoy comportándome. En un duelo de drama hay mucha victimización, a diferencia de un duelo de poderes donde hay empoderamiento justamente, ¿no? Y la victimización se vive desde la sensación de no poder hacer nada, de sentirme víctima, que otros tienen el poder sobre mí, que yo no tengo decisión o capacidad de accionar. ¿De dónde viene todo esto que te estoy hablando ahora? Viene desde las dependencias, cuando yo no puedo trascender un apego, una dependencia, pues entonces estoy queriendo o buscando que alguien más venga y se haga cargo de mí, de mis vacíos, de mis emociones, de mis necesidades. Cuando pierdo a la persona y soy muy dependiente, pues entonces siento que la vida se me acaba, obviamente, porque tengo muchas dependencias. Si esa persona era quien me daba el sustento económico, si era quien me daba el sentido de pertenencia, el sentido de vida, pertenecer a una relación, a una familia, a un círculo social. Si esa persona me estaba llenando vacíos, que esto no tendría que ser así, entonces cuando la pierdo, pues entro en todos estos estados, ¿no? Porque yo no sé hacerme cargo de mí. Entonces vivo en estancamiento, en sufrimiento crónico, en dependencia emocional, tengo muchos apegos a esa persona y como yo no estoy siendo capaz de vivir mi propia vida bajo mis propios términos, entonces siento que el mundo se me acaba. Eso me genera muchísima ansiedad, estados o cuadros depresivos y recuerda que hay demasiada distorsión a nivel cognitiva. Todo esto se tiene que ir trabajando y se tiene que ir integrando para yo poder vivir un duelo de poder. ¿Desde dónde se vive un duelo de poder? Desde el soltar las resistencias y comenzar a hacer las cosas que me corresponden hacer por mí mismo. Claro que no es un camino sencillo. Si durante muchos años has experimentado o has cedido tu poder o has sentido que necesitas que alguien más esté para que tú puedas estar bien, claro que va a ser difícil, pero no es imposible. Te digo que puedes salir de ahí, puedes encontrar la manera de generar tus propios recursos para estar bien, cubrir tus propias necesidades, que ese es el objetivo de la terapia. Esta es la forma en cómo salir de ahí, es hacerte cargo de ti, de tus necesidades, practicar la autorresponsabilidad, ser eficaz al momento de accionar. Y eso va a ayudar a que poco a poco vayas fortaleciéndote, te vayas sintiendo capaz, tu autoestima se vaya aumentando y vayas habitando tu espacio interno, vayas sintiéndote a gusto contigo misma, vayas sintiéndote nutrida por ti, para que entonces no necesites que esas otras personas, lugares, situaciones vengan a darte esa felicidad que tú necesitas. Eso es algo que tendría que surgir de nosotras mismas. Entonces,
Este tema tiene todo que ver con centrarte en tu poder personal, tiene que ver con elegir las acciones, situaciones o formas de pensar que te lleven a bienestar, a evolucionar, a hacer las cosas distintas a como las hacías antes. Y recuerda que esto no siempre es agradable, tomar madurez y responsabilidad para hacernos cargo de nosotros mismos no siempre es agradable. Es más sencillo cargarle al otro o imponerle al otro que se haga cargo de mi propia felicidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo soltar. Te invito a que comiences a trabajar en la autorresponsabilidad, comiences a eliminar las dependencias emocionales que tienes hacia otras personas, lugares, situaciones, hacia la pareja, para que entonces puedas comenzar a vivir una vida con mucha más plenitud. En otro video te voy a hablar de cuál es la parte de la trascendencia. Generalmente cuando nosotros podemos resignificar esta forma de pensar y de actuar, dejamos las dependencias emocionales, entonces comenzamos a vivir la transformación, comenzamos a vivir el empoderamiento y comenzamos a vivir en ese estado de plenitud y de bienestar, que es hacia donde nos lleva el tema del duelo. Tienes que ser fuerte, resiliente y trascender, aprender a trascender lo que sea que estés perdiendo para que entonces puedas seguir creciendo y evolucionando como ser humano. Me encantó haber estado contigo aquí el día de hoy compartiendo este tema de duelo y ruptura. Espero que toda esta información que te he compartido te sirva. Si es que es así, me encantaría leerte en comentarios. Hazme saber si esto te aporta, si es que te deja algún aprendizaje, si es que a partir de esto que te acabo de compartir puedes tener ciertas conciencias o información para comenzar a hacer las cosas distintas. Te dejo un fuerte abrazo.